Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video. En este video lo que vamos a revisar son distintos métodos de optimización para encontrar los mejores parámetros que modelan un espectro de transmitancia. En este caso lo que vamos a hacer es utilizar la librería SciPy para los distintos algoritmos de optimización. Entonces, por ejemplo, aquí tengo la notebook. Deme un momento para revisar que está grabando correctamente, ¿sí? Y vamos a empezar. Lo primero que vamos a hacer es importar las librerías de AmaroX. Estas librerías son bastante usadas en todos mis proyectos y lo que contienen son funciones de inteligencia artificial. Para modelar el espectro de transmitancia vamos a estar empleando las ecuaciones del artículo del doctor Alonso del Instituto de Materiales. A partir de estas ecuaciones, a partir de esta ecuación que contiene la longitud de onda ampliada, el espectro de la película delgada, parámetros de rugosidad, coeficientes de Selmayr, como pueden ser en este caso, parámetros de absorción, como es alfa, beta y lambda, y la densidad de portadores de carga. Como se pueden dar cuenta, aquí está correctamente implementado la función. Esta función no la implementó yo, la realizó mi compañero Víctor Guerrero. Y por ejemplo aquí también se requiere de conocer el índice de refracción del cristal, del sustrato en este caso. Vamos a cargarla correctamente, ahí está. Vamos a cargar una de las muestras, la muestra que vamos a usar es la número 3. Entonces en este apartado cargamos todas. Aquí podemos observar más o menos el formato de los datos. Lo que tenemos es el espectro, en este caso, y también el espesor y el error asociado. Entonces, por ejemplo, aquí vamos a cargar el espesor en este arreglo Y. Tiene una dimensión de 911 y en esta sección cargamos el espesor. En este caso, el espesor de la muestra 3 tiene un espesor de 211 en nanómetros. Lo que continuamos a hacer es aquí probar el modelo que esté funcionando correctamente, que no nos arroje valores NaN. Es importante. Esta versión está corregida. De hecho, me gustaría más contarles un poquito, pero por ejemplo, aquí está correctamente modelando este espectro de transmitancia. Lo que me gustaría comentar son las correcciones que se emplearon. Por ejemplo, lo que había encontrado es que el parámetro NF, este de aquí, retornaba valores NaN. Para evitar esto, lo que hice fue sumarle un 1 por 10 a la menos 6 para evitar este conflicto. Como este parámetro es usado posteriormente en divisiones, con esto evitamos el desbordamiento o la división entre cero. A su vez, en el índice de refracción también encontrábamos este mismo problema y se ha solucionado sumando en cada uno de los cocientes en la parte de la división el parámetro 1 por 10 a la menos 6, como se observa en este caso, y también como se observa en este caso. Sumando estos dos parámetros, evitamos los valores NaN en el modelado. Vamos a continuar. Vamos a usar el primer método del ajuste. Vamos a usar la función curveFit del método de optimización de SciPy. CurveFit lo que hace es un método de mínimos cuadrados mediante regresión no lineal. De hecho, se denomina Nonlinear Least Squares. O sea, lo que estamos haciendo es la regresión lineal de toda la vida, pero especializada para comportamientos no lineales. ¿Por qué nos interesan los comportamientos no lineales? Como podemos observar, el espectro de transmitancia contiene una parte que podremos decir que es inactiva, que está en cero, una parte de crecimiento exponencial o un crecimiento acelerado y una parte de un comportamiento oscilatorio. Como se pueden dar cuenta, el espectro de transmitancia tiene un comportamiento altamente no lineal. De hecho, únicamente se podría modelar por secciones, ¿no? El comportamiento lineal, como puede ser del intervalo de 110, quizás 380, y quizás de 380, un intervalo bastante pequeño, yo diría 390 más o menos, un apartado lineal. Entonces en este caso vamos a cargarlo. Y lo que nos pide es la función a obtener. El parámetro X, que en este caso es la longitud de onda ampliada, que va desde 190 a 1100 en nanómetros. El espectro que queremos modelar, que en este caso es el de la Y, el espectro experimental. Y nos pide un par de valores iniciales. En este caso, los valores iniciales que le estoy dando son los que me pide el espectro de transmitancia, como es el espesor. Ese espesor es el que es medido experimentalmente, junto con valores de rugosidad. Estos valores de rugosidad lo que hice fue darles el valor promedio obtenido mediante la aproximación de algoritmos genéticos. En realidad en ese apartado no se tiene un valor inicial que podamos darle, que pueda decir este es mejor o este es el caso reportado, sino lo que estoy dando en este caso es el valor obtenido mediante otra aproximación en la que les estaré contando en un próximo video. Pero bueno, únicamente es un valor inicial. En los parámetros de Selmayr, los valores iniciales que les estoy dando
son los que me compartió el Instituto de Investigación de Materiales por parte de Víctor. Igual parámetros de absorción me los compartieron en ese apartado ellos. Y la densidad de portadores de carga es la que yo obtuve mediante algoritmos genéticos. Aquí le estoy colocando como cota que el valor mínimo que puede tener es 0, en este caso, y el valor más alto pues no está definido, ¿no? Bueno, no lo estamos acotando en este caso, sino que estamos poniendo que crezca hasta donde se considere necesario. Ajustamos y toma muy poco tiempo, menos de un minuto, menos de 5 segundos. Como podemos ver, nos ha retornado correctamente los 12 parámetros de ajuste, y en este caso vamos a ver la comparación. Como podemos ver, el ajuste no es realmente bueno, de hecho es un muy mal ajuste, y de hecho se puede ver que en este caso la transmitancia del espectro predicho sobrepasa significativamente. Por decir, si el predicho es el naranja, podemos ver que alcanza un valor muy alto y en cambio el experimental alcanza un valor muy bajo. Entonces, en este caso esta aproximación no está sirviendo realmente, y aquí podemos ver los parámetros que nos ha retornado. Por ejemplo, podemos ver que están bastante cercanos, el valor de C ha crecido significativamente, pero podemos ver que el ajuste no es muy bueno. En este caso vamos a continuar. Ahora lo que voy a realizar en esta sección es nuevamente ajustar la curva mediante mínimos cuadrados no lineal, pero con los parámetros, con los valores iniciales que he obtenido mediante algoritmos genéticos. En teoría estos parámetros deberían de darnos una mejor solución, pero como observamos no se acercan demasiado. Okay, eso es bastante curioso. Y de hecho aquí voy a detenerme un momento a checar un poquito más acerca de si se implementó correctamente. Ok, ya lo revisé, si se implementó correctamente. Como podemos ver, el ajuste no es muy bueno con ninguno de los dos parámetros usando este método de mínimos cuadrados. Lo que vamos a probar en este caso, ese es el ajuste que se usó con algoritmos, no mediante los parámetros obtenidos con algoritmos genéticos. Como podemos ver, tampoco es muy bueno usando mínimos cuadrados. Ok, hasta el momento todo se ha hecho utilizando mínimos cuadrados no lineales. Lo único que cambió fueron las condiciones iniciales de las compartidas por el Instituto de Materiales a las condiciones obtenidas mediante el valor promedio obtenido con algoritmos genéticos. Ahora lo que vamos a hacer es usar métodos de optimización global. Esos igual los proporciona la librería de SciPy. Entonces vamos a empezar con cada uno de ellos. Vamos a empezar con Differential Evolution. Ok, según tengo entendido, este método es estocástico, no usa gradiente. Y vamos a definir nuestra función de error. Para tener un resultado que podamos comparar con algoritmos genéticos, vamos a usar nuevamente el error promedio absoluto, que es también conocido como MAE. Entonces, en este caso, estamos obteniendo el promedio del valor absoluto de la diferencia entre la predicción y el valor real. Entonces, aquí la definimos y vamos a colocar un par de cotas. En este caso, lo que vamos a colocar son las cotas para cada uno de los parámetros. Entonces, por ejemplo, para el espesor estoy colocando un 20% de error, tanto superior como inferior, que se puede ver en esa sección. Para los parámetros de rugosidad estoy colocando que varían de 10 a 150. Para los parámetros de Selmayr estoy colocando los que habíamos considerado inicialmente cuando se hizo los intervalos uniformes. Por decir, podemos ver que el parámetro A únicamente va a variar de 2 a 3. El parámetro B va a variar uno de 0.1 por 10 a la menos 6 a 1.6 por 10 a la 6. Y pues cada uno, ¿no? Entonces en ese apartado definimos correctamente las cotas superiores e inferiores. Por eso están esos dos intervalos. Y vamos a aplicar el algoritmo. ¿Okay? Esto suele tardar un tiempo dependiendo del algoritmo que hemos empleado. Entonces, según tengo entendido, Differential Evolution suele tomar quizás un minuto, 1 o 2 minutos por muestra. Y de hecho, de una vez vamos a ir generando la gráfica, ¿no? De hecho, aquí podemos observar que en la gráfica lo que estamos comparando es la medida experimental comparada con la modelada por el modelo de transmitancia y los parámetros que nos retorne el algoritmo de optimización. Entonces voy a dejar ejecutando ese intervalo y retorno el video cuando haya terminado de optimizar los parámetros. Muy bien, ya he terminado de optimizar los parámetros. Si lo revisamos, aquí ya se ejecutó correctamente y este es el ajuste que se está realizando. Como podemos ver, es significativamente mejor comparado con el obtenido mediante mínimos cuadrados no lineales. Y los resultados son que se ha terminado correctamente, pero el error que hemos obtenido es de 1.05. En un momento les voy a mostrar la comparación, pero lo obtenido mediante algoritmos genéticos es solo de 0.5. Entonces aquí estamos obteniendo el doble del error, más o menos. Aquí podemos obtener los parámetros que nos ha retornado. Del espesor inicial de 211 lo ha subido a 228.
Igual un par de parámetros, como podemos ver el valor de A ha alcanzado su máximo. De hecho, como podemos recordar, cuando utilizamos algoritmos genéticos, el valor de A está acotado para tener un valor cercano a 4, tengo entendido, hasta donde recuerdo. Entonces, en ese caso, el parámetro A, esa restricción, podría actuar como una limitante en la optimización. Pero bueno, vamos a seguir utilizando los parámetros compartidos por el Instituto de Materiales, por el laboratorio. Entonces, el ajuste que hemos obtenido nuevamente es este de aquí, y con un error de 1.05. Vamos a continuar con el siguiente algoritmo denominado Bayesian Hopping. Entonces vamos a ejecutarlo en esta sección. Nuevamente requiere unas condiciones iniciales. Vamos a darle el espesor y demás parámetros como lo hicimos anteriormente. Aquí ejecutamos. El método que vamos a utilizar es este de aquí. Es un método de Quasi-Newton, tengo entendido. Aquí las iniciales son de los autores. Pero por ejemplo aquí le estamos poniendo condiciones, le estamos poniendo cotas. De hecho, la L viene del uso limitado de memoria. Las iniciales FB, FGS vienen de las iniciales de los autores. Y B significa de bound, o sea, de que está acotado. Aquí las iniciamos y aquí realizamos la aproximación. Nuevamente vamos a realizar la gráfica y a mostrar los parámetros encontrados. En ese sentido, voy nuevamente a pausar la grabación y retorno cuando se haya terminado la aproximación. Ok, estamos de vuelta. En este caso ya he terminado de realizar la aproximación. Ha tomado cerca de 1 minuto. Como podemos ver, el resultado obtenido mediante Bayesian Hopping es este de aquí. Nuevamente no es perfecto el comportamiento. El comportamiento oscilatorio no está modelado correctamente, sino lo intento hacer lo más suave posible. Y en este caso, permítanme aquí, creo que tuve un pequeño error. Ok, el result de Hopping. Perfecto. Aquí podemos ver que el error fue de 1.1, un poco mayor. Bueno, un poco menor que el anterior, que fue de 1. No, sí es mayor porque el anterior fue de 1.05. Exactamente, y aquí fue de 1.1. Muy bien, entonces esta aproximación pues en realidad tiene un mayor error. Como podemos ver, sus parámetros están aquí. Muy bien, como podemos ver aquí el espesor de 211 subió a 229. El parámetro A nuevamente fue maximizado, lo cual me parece curioso. Y bueno, vamos a continuar con el siguiente algoritmo que se llama Dual Annealing. En este caso vamos a ejecutarlo, nuevamente colocamos la función de error, que es la que queremos minimizar, las cotas y los datos. Y la ejecutamos en este sentido. Aquí vamos a visualizar. De hecho, aquí tengo que cambiar ese apartado porque aquí el que vamos a visualizar es el dual annealing, correctamente, muy bien. Y esperamos un momento que el algoritmo termine. Nuevamente voy a pausar el video y retornamos cuando haya terminado. Muy bien, estamos de vuelta, ya terminado, se ha tomado menos de 1 minuto. Aquí estamos en el algoritmo de optimización dual annealing. Como podemos ver, nuevamente esa es la aproximación. De igual manera falla en capturar el comportamiento oscilatorio en esas regiones que están en 420 más o menos. No, perdón, están más cerca de 500, perdón. En ese sentido, más cerca de 700. Aquí el error fue de 1.14, que de hecho es mayor comparado a los dos algoritmos anteriores. Vamos a visualizar los parámetros. Podemos ver que el espesor se ha llevado hasta 229. En este caso se mantiene cercano. Y podemos ver que el parámetro A nuevamente ha sido maximizado. Luego me sigue pareciendo interesante. Podemos ver que estamos graficando correctamente el dual annealing. Vamos a continuar en algoritmos. Aquí también podremos probar este algoritmo, el Simplical Homology Global Optimization. Sin embargo, en las implementaciones que yo busqué hacer, tardaba demasiado tiempo. De hecho, lo he dejado ejecutando cerca de 20 minutos, cerca de 40 minutos, pero no ha funcionado en ninguna de ellas, no ha obtenido ningún resultado. En este caso no lo voy a probar. Continuamos, vamos a usar el algoritmo de Direct. Aquí lo importamos. Vamos a obtener el resultado con este algoritmo. De hecho ya se obtuvo, tardó creo que menos de 1 segundo. Podemos ver la comparación, de hecho esa comparación no es buena en realidad. Y aquí permítanme, tengo que ejecutar ese parámetro. Ahí está correctamente. Podemos ver que el ajuste no es bueno, de hecho es como si estuviera únicamente obteniendo el ajuste de una curva, sino el comportamiento oscilatorio. Aquí podemos ver que el error es de 3 en este caso. Ok, aquí podemos ver que se completó correctamente, tomó de iteraciones 28 iteraciones. Y aquí vamos a visualizar los parámetros. Aquí el espesor se llevó hasta 250. Los parámetros de R1 y de R2 aumentaron significativamente hasta 74 y 80. El valor de A se quedó en 2. En este caso es la única ocasión en la que no se ha llevado al máximo, que es 3. Ok, entonces vamos a continuar. Ahora lo que vamos a probar
Los algoritmos anteriores fueron los algoritmos de optimización global en este caso. De hecho voy a aprovechar para compartirles pantalla de la librería en que lo estoy obteniendo, que es esta, SciPy Optimize. Podemos ver, nos brinda distintos métodos de optimización, pero lo que vamos a probar ahora es esto, la optimización local de varias variables. Como podemos ver, nos brinda distintos métodos, sin embargo, algunos requieren de tener ya el jacobiano o tener, según tengo entendido, la derivada, lo cual en ese caso no contamos. Por ejemplo, aquí ya hemos probado los métodos de optimización global, como fue Bayesian Hopping, Differential Evolution, CHCode no lo probamos, Dual Annealing y Direct. Brute consideré no probarlo, dado que es un método de fuerza bruta, no tendría mucho sentido probar cada una de las posibles combinaciones. Como aquí podemos observar, también el método no lineal de mínimos cuadrados es el que ya hemos probado anteriormente. De hecho, aquí podemos ver Curve Fitting usa este método no lineal de mínimos cuadrados y Root Finding utiliza los mismos métodos anteriores, pero nada más que en la implementación. ¿Ok? En este caso vamos a regresar y vamos a emplear ahora estos métodos de optimización local. Entonces vamos a importarlos, vamos a minimizar, vamos a usar el método LFBGS. Este método parte del método de Newton-Raphson, entonces lo que estamos haciendo aquí es calcular el gradiente, sin embargo tiene distintas mejoras. Por ejemplo, usa menos memoria, por eso está la L aquí, y usa cotas, por eso está la B de igual manera. En este caso vamos a ejecutarlo, según yo toma poco tiempo, y también vamos a cargar tanto la gráfica, de hecho aquí la gráfica me haría falta agregar el parámetro correcto, aquí es el M, y listo, se ejecuta correctamente. Como podemos ver, el ajuste tampoco es muy bueno. Podemos ver que el error es de 1.10. De hecho, tengo entendido que se hizo el mismo ajuste que la vez pasada, porque son el mismo método, pero igual podemos ver que el ajuste no es bueno. De hecho, aquí si mostramos sus parámetros, podemos ver que igual el espesor se quedó en 229. Ahora les voy a mostrar la comparativa obtenida mediante el algoritmo genético. Aquí tengo la muestra, por ejemplo, esta es la muestra número 3. Como podemos darnos cuenta, el experimento muestra esta ligera curva y la aproximación, sin embargo, no considera esa curva inicial de aquí, pero sí considera esta curva superior en este caso, ¿no? De hecho, la aproximación es mejor. Aquí el error promedio absoluto es solo de 0.57. Si comparamos con los métodos anteriores, hemos obtenido un error de 1, de 1.10 a 1.5, no 1.05 a 1.10, o a veces hasta un error de 3. Entonces, en ese sentido, el algoritmo genético estaría haciendo una mejor aproximación. Lo que voy a continuar en esta sección de videos es probar cada uno de estos algoritmos para cada una de las muestras y obtener un valor promedio de ajuste, ¿no? Por ejemplo, en este caso nos hemos enfocado únicamente en la muestra número 3, pero vamos a realizar este mismo análisis para las 101 muestras que tengo entendido, y obtener un resultado definitivo respecto a si nuestra implementación de algoritmos genéticos es mejor que las optimizaciones que nos da SciPy, es decir, métodos que usan el gradiente, métodos que usan comportamientos estocásticos, como son todos los anteriores que les acabo de comentar. Entonces, eso sería todo por este video, y nos estaríamos viendo en el próximo video con los resultados completos. ¿Sí? Entonces, permítanme pausar el video.